Mejor, vamos a venderlo. Sacamos para irnos de coto, ¿verdad? Vamos a venderlo por 20 piezas de plata. Una pieza de plata era el equivalente a un salario mínimo, entonces por 20 salarios mínimos. Ahí está lo que hice para la conversión, serían que unos 17,000 pesos. ¿Te imaginas a José en la cisterna? Ahí lo metieron con toda su túnica, nuevecita, bien planchadita, bien bonita, ahí dentro de la cisterna. Un lugar seco, un lugar oscuro, húmedo, porque la cisterna se utiliza para guardar agua. Él estando ahí, yo me lo imagino viendo solamente a ver a qué hora están jugando mis hermanos, pensaba yo creo que ¿sabes qué, José? Lo sacaron, le pusieron yo creo una escalera, salió, pero en vez de encontrar la libertad, encontró ¿qué? La esclavitud. Porque dijeron, te vas con los mañanitas, ya te vendimos, nosotros nos quedamos con la lana, nos quedamos con tu túnica preciosa, porque de esclavo no la vas a poder utilizar. Y nos quedamos con todo eso. Y tú te vas, adiós, bye bye. Nos libramos de aquella molestia, del hijo predilecto, del niño bonito de papá. Nos libramos de él. Y José fue vendido, dice que fue vendido como ¿qué? Como esclavo. Créeme, los esclavos no tenían ni prestaciones, ni días de descanso. A veces en las empresas, ¿verdad?, donde yo he podido trabajar, me dicen, vas a tener un turno de, no sé, de 8 horas, con 2 breaks de 15 minutos cada 2 horas y 1 hora de comida. Y es más, vas a tener fines de semana libres y vas a tener esas prestaciones, el seguro social, seguro de vida, gastos médicos, no sé, ¿verdad?, que te ofrezca la empresa, y vas a trabajar, vas a estar ahí, ¿verdad?, al pie del cañón. El esclavo no, él veía que salía la luz del sol y empezaba ¿qué? A trabajar y trabajar y trabajar, y eran las altas horas de la noche. Si comía bien y si no, pues está bien, porque estás puesto para ¿qué? Para trabajar, para trabajar, para trabajar. ¿Te imaginas de ser el hijo predilecto de Jacob, un hombre pudiente, con dinero, con recursos, de ser el hijo predilecto, terminó siendo ¿qué? Esclavo? Eso le afectó en su corazón y en su mente. Y no un trauma fuerte para él. ¿O tú crees que no? Claro que sí. Y él estando ahí, dice la Biblia que, pues, Potifar, dice, si estás en un palacio, en una casa muy buena, muy grande, un hombre de bastante dinero, bastante es el guardia de Faraón. Oye, pues, no es cualquier lugar, sí, pero aunque la jaula sea de oro, no deja de ser prisión, ¿a poco no? Y él era esclavo ahí. Él sigue siendo esclavo. Llega un momento que él empieza a trabajar y dice la Biblia que Potifar empezó a ver que había bendición y prosperidad en su casa y se dio cuenta que era por causa de José, porque Dios estaba con él. Oye, desde que llegó el esclavo estamos vendiendo más, tenemos más dinero, tenemos más recursos. ¿Sabes qué, Josecito? Ya deja de fregar los pisos, ahora te vamos a poner a administrar toda la casa, pero sigue siendo esclavo. Acuérdate que yo soy el patrón, acuérdate que el que come soy yo. Tú vas a estar ahí hasta que yo te diga. Tú sigues siendo esclavo, vas a administrar y me vas a dar cuentas a mí. Pues sí, es una cosa muy bonita, muy padre, ¿verdad? De que empezaste abajo y ahora estás arriba. Pero en el caso de José, seguías siendo esclavo sin tener libertad. Recordando, cuando yo estaba en la casa de mi padre, seguramente yo trabajaba, pero tenía el cariño de mi padre. Tenía el cariño de algunos de mis amigos, de los que estaban. Y ahora no. Ahora estoy aquí trabajando de sol a sol, administrando todas las riquezas de este hombre. Le fue muy bien, pero llega el momento en que pues, la mujer, ¿verdad? Ya conocen la historia, la estamos rememorando. Que llega la mujer y pues le gustó el siervo hebreo, ¿verdad? Lo vio guapo. No, mira, vale la pena, ¿no? Y empieza. Ya ve cómo son algunas mujeres. Oye, ¿de dónde vienes? ¿Cómo te llamas? ¿A qué horas vas al patio? ¿Verdad? ¿Y qué le dice José? Dice, no, dice, espera, te equivocaste. El amo me ha dado potestad sobre todo, menos sobre ti, porque tú eres su mujer. ¿Cómo voy a traicionar a mi amo? ¿Y cómo voy a traicionar a Dios? ¿Cómo lo voy a deshonrar? Todavía se acordó de Dios. Dijo, no, yo no voy a hacer. Fue tanta la insistencia de esta mujer que terminó ¿qué? Acusándolo falsamente, y por estar acusando falsamente, José terminó ¿en dónde?
En la cárcel terminó siendo prisionero. Vamos a ver Génesis 39. Vamos a entender un poquito Génesis 39, versos 19 al 23. Y sucedió que cuando oyó el amo de José las palabras de que su mujer le hablaba, diciendo: así me ha tratado tu siervo, se encendió se enojó, y tomó su amo a José y lo puso en la cárcel donde estaban los presos del rey, y estuvo allí en la cárcel. Pero el Señor estaba con José y le extendió su misericordia, y le dio gracia en los ojos del jefe de la cárcel, y el jefe de la cárcel entregó en manos de José el cuidado de todos los presos que había en aquella prisión. Todo lo que se hacía allí, él lo hacía. No necesitaba atender el jefe de la cárcel cosa alguna de las que estaban al cuidado de José, porque el Señor estaba con José, y lo que él hacía, el Señor lo prosperaba. Hoy estaba muy hermoso, pero ¿qué crees? ¿Estaba en dónde? En el bote, ¿verdad? Seguramente eso no era muy bueno para su currículum cuando salía. ¿Sí te ha pasado que subes al camión y dices: buenas tardes, señores, acabo de salir de la reclusión y le vengo vendiendo para no robarle, para no matarle, para no hacerle? Y dices: no, espérate, ¿qué pasó? Y así le estaban pasando a José. José ya estaba administrando toda la cárcel. Dios estaba con él. Dios lo levantó de la casa de Potifar siendo esclavo, ahora siendo prisionero. De todas maneras, Dios le bendijo, pero seguía siendo preso, seguía estando aprisionado en la cárcel. No creo que haya sido su propósito de vida y su meta de decir: yo voy a llegar a ser el administrador de la cárcel de Egipto. Eso es lo que, para eso me he preparado, para eso he sido levantado y bendecido. Fue algo circunstancial que pasó en su vida. Sin embargo, eso estaba haciendo un bello en su corazón. ¿Qué edad tenía José cuando empezó la historia? 17 años. ¿Cuánto crees que se haya tardado todavía José estando en la casa de Potifar? Yo digo que sí se tardó un tiempo, ¿no? No sé, a mí se me ocurre un año, 2, para que Potifar echara de ver que no, mira, desde que llegó el esclavo hebreo nos ha ido re bien. Estamos en plena bonanza. O sea que primero, para que él siga dirigiendo todo. Yo quiero pensar que ahorita así, bajita la mano, un año. Ahí ven sumando 17 más 1. Y luego también estuvo ahí en la cárcel y pues se me antoja ahí, estuvo un tiempo, ¿no? Tanto dice la Biblia que cuando estando ahí en prisión, dice que conducía a 2 presos. Uno era un panadero y el otro era un copero, ¿sí? Y el panadero tuvo un sueño donde decía que tenía 3 canastos y llegaban las aves del cielo y se comían los panes. Y dice: pues la interpretación está en 3 días, te van a mochar el pescuezo y te vas a morir. Pero cuando llega el copero, dice: es que yo vi que estaba sirviendo la copa, estaba sirviendo la copa al faraón, y dice: es que en 3 días vas a ser restaurado tu trabajo. Y así fue. Cuando él sale de la prisión del copero, José todavía le dice: por favor, ahora que estás afuera, acuérdate de mí, que revise mi caso. Una petición muy lógica. Si él ya estaba a cargo de todos los presos, pero no quiere quedarse ahí. ¿Y quería salir? Él quería su qué? Su libertad. Por favor, ahora que estás afuera, acuérdate de mí, por favor. ¿Y qué pasó con el copero? ¿Qué pasó? Se le olvidó. Ya estoy afuera. Yo ya estoy afuera. Dice la Biblia que pasaron ¿qué? 2 años. Y vamos a ver aquí el versículo para que vean que no miento. Génesis 41. Y vamos al verso 1. Y aconteció que pasados 2 años tuvo Faraón un sueño. Le parecía que estaba junto al río. Y ahí viene explicando todo el sueño. Usted ya conoce esa historia, hermano. Yo creo que usted ya lo leyó en la Biblia, o como lo dije en el primer culto, o por lo menos ya vio la película. ¿Qué es lo que pasó con Faraón? Tuvo un sueño donde él veía 7 vacas gordas, grandes, robustas, bonitas, y 7 vacas blancas, ¿verdad? Enjutas, todas así huesudas, parecían esqueletos, ¿verdad? Y que las vacas flacas se comían aquí, a las gordas, las devoraban.
Y luego se despertó y volvió a soñar 7 espigas grandes y robustas llenas de grano y 7 espigas todas flacas sin grano, así todas así raquíticas, y que las espigas raquíticas se comían a las gordas, ¿verdad? Y eso le atormentó a Faraón. Y el copero, después de 2 años, Faraón, fíjese que cuando yo estaba en prisión, había un joven, había un hombre que interpretaba los sueños. Él interpretó mi sueño y me dijo que iba a ser restaurado, y aquí estoy. ¿No será acaso que si lo mandamos a él, nos puede interpretar ese sueño? Pues tráetelo. Después de 2 años, llega y está en la presencia de Faraón y le cuenta el sueño, y ya sabe lo que dijo José. Dice que la interpretación es una sola. Sobre tu pueblo vienen 7 años de abundancia y 7 años de escasez. Y todavía José en la sabiduría dice: yo te aconsejo, Faraón, que consigas un hombre que durante los 7 años de abundancia separe una quinta parte de la cosecha para guardarla, para que tengan que comer durante los 7 años de escasez. Y esa propuesta le agradó mucho a Faraón. Dice: oye, esa es la mía. Pues sabes que tú vas a ser ese hombre. Tú vas a ser el gobernante de todo Egipto. Vas a gobernar. A tu palabra todos tienen que obedecer, menos yo, porque soy el Faraón. Solamente yo voy a estar por encima de ti. Oye, qué padre, ¿verdad? De esclavo, de prisionero, ahora a gobernante de Egipto, la potencia mundial de aquel tiempo. Eso estuvo bien padre. Pero ¿qué crees? En su corazón y en su mente si ya vino ese rechazo. Vamos a ver más adelante. Haz las cuentas. José tenía 17 años. Todavía pasan 2 años después de que interpreta el sueño. Y obviamente dice que se aventó 7 años guardando el grano, ¿verdad? Si tú le sumas 17 más 1 más 2 más los otros 7, te dan aproximadamente entre 28 29 años. José tenía como 29 años cuando él empezó a darle el grano al pueblo. Dice aquí, cuando él empezó a venderle el grano al pueblo. Después de todo ese tiempo, ¿qué crees? Se volvió a topar con sus hermanos. Porque la hambruna no solamente llegó a Egipto, sino llegó aquí, a toda esa región. Llegó hasta Canaán. Jacob, el hombre próspero, llegó el momento que dice: oye, ya nos quedamos sin grano, ya nos quedamos sin alimento, ¿qué vamos a hacer? Yo creo que ahí pasó bastante tiempo. Yo estoy haciendo las cuentas muy cortitas, pero yo creo que sí, José tenía unos 29, 30 años hasta que volvió a ver a sus hermanos. Que Jacob le dice a sus hermanos a sus hijos: vayan a Egipto, porque en Egipto sí hay comida, guardaron en aquel tiempo. Vayan y compren granos para que podamos comer. Dice que después de 7 años, José se volvió a encontrar a sus hermanos. Cuando los vio, dice que la palabra que lo reconoció, aunque ellos no lo reconocieran. Quisiera que la compañera saliera a Génesis 42. Génesis 42, versos 6 y 7. Y vamos a saltarnos hasta el 24. 6, 7 y 24. Dice: y José era el señor de la tierra, quien le vendía a todo el pueblo de la tierra. Y llegaron los hermanos de José y se inclinaron a él rostro a la tierra. Ahí se cumplió su sueño, ¿verdad? José también había soñado. Yo soñé que 7 espigas llegaban y 2 espigas llegaban y se inclinaban delante de mí. 2 estrellas con el sol y la luna y se inclinaban delante de mí. Y ahí se cumplió eso. José era el gobernante de Egipto. Y sus hermanos lo vieron, no lo reconocieron. Es el señor de Egipto. Dobla tu rodilla delante de él. Y se inclinaron ante José, porque venían a comprar. ¿Y qué dice aquí la palabra? Dice: y José, cuando vio a sus hermanos, ¿qué dice? Los conoció, mas hizo como que no los conocía. O sea, se hizo de la vista gorda, pues. Dice: y les habló como amablemente, ásperamente. Dice la Biblia al principio que no podía hablar, no podía platicar pacíficamente con sus hermanos, ¿verdad? Pues ahora José, que está en la posición en la que estaba, ¿quiénes son ustedes? ¿Para qué vienen? ¿Qué traen? ¿Por qué traen costales? ¿Por qué vienen en camellos? ¿Por qué vienen vestidos así? ¿Por qué traen barbas? ¿Por qué traen esa ropa? ¿Quiénes son? Estaba enojado,
estaba hablando con ellos, ¿qué? Ásperamente. Ahí vemos el corazón de José. José estaba pasando por un momento en que estaba drenando su dolor. Oye, después de, ¿qué? 7 y 2 son 9, después de casi 10, 11 años, te vuelves a encontrar con tus hermanos que procuraron originalmente matarte, que te metieron en la cisterna, que te vendieron como esclavo y que te rechazaron desde el principio. Oye, no es para menos. Había en su corazón un dolor bastante fuerte que no le permitía avanzar. Era el rey de Egipto, era el gobernante de Egipto, pero emocionalmente estaba al borde de qué? Del voladero, del precipicio. Emocionalmente estaba ahí. Si él hubiera dado el paso al frente, habría habido un desastre para su vida, para la vida de su familia y para los propósitos de Dios. Y él podía haberlo hecho. Él era el gobernante. Él era el hombre que tenía poder en ese momento. Vamos a leer el verso 24. Dice que se apartó José de ellos. ¿Y qué dice? Y lloró. Después volvió a ellos y les habló y tomó de entre ellos a Simeón y lo aprisionó a vista de ellos. O sea que todavía interactuó con sus hermanos, pero no podía guardar la emoción y tuvo que apartarse. Tuvo que ir. Yo creo que no me se acordó de los momentos de cuando estuvo en la cisterna, hermanos, de cuando estaba preso con los madianitas, sin haber hecho nada, iba amarrado. Un esclavo no va caminando así libremente, va amarrado y lo llevan. Es más, se me ocurre, no se me ocurre, así es. El amo iba montado en el camino sin cansarse, en un carruaje, pero el esclavo iba amarrado y como caminando. Muchas veces iba amarrado de manos y de pies, no podía caminar bien, digo, bueno, yo tampoco camino bien, pero iba caminando así, ¿no? Amarrado. ¿Te imaginas 6 horas caminando así? Te cansas. De eso se acordó José. ¿Cómo me amarraron y me vendieron como esclavo? ¿Cómo llegué a la casa de Potifar? ¿Cómo me acusaron falsamente y terminé en el bote? ¿Cómo se olvidaron de mí? Me dejaron ahí encerrado. ¿Cómo es posible? Y llega y acá se empieza a llorar. Y recuerda a sus hermanos, porque sus hermanos le hicieron. Ciertamente había algo en su corazón y en su mente. Tenía el poder y la ocasión para desquitarse y quedar en paz, o quedar amando, no en paz, sino al menos según su vista. Vemos que se estaba repitiendo en su caso un patrón familiar, en que los hermanos, desde Abraham y Sara, los hermanos se tenían envidia y se peleaban. Vemos en el caso de Sara, ¿verdad? Dios le prometió a Abraham un hijo, y Sara, pues para ayudarle a Dios, le dio a su esclava, ¿verdad? A Agar, y tuvo un hijo que se llamó Ismael. Pero dijo Dios, no es por él, es por Sara. Y ella va a concebir, y tuvo a quién, a Isaac. Y dice la Biblia que llegó el momento que Ismael se burlaba de Isaac, o sea, le sigue tirando. Y creo que hasta la fecha sigue pasando lo mismo, ¿no? Sigue tirándole a la promesa desde Isaac. Sara le dice a Abraham, corre a la esclava junto con su hijo, porque ellos no van a heredar junto con Isaac. La promesa no es para ellos, es para Isaac. ¿Qué pasó con el caso de Isaac y Rebeca? Dice la Biblia que dentro de su vientre todavía se había mucho movimiento y le dijeron, es que tienes dos naciones ahí en tu vientre. Tienes a Jacob, Israel, y tienes a Esaú, a Edom. Y Dios va a escoger a uno de ellos. ¿Y escogió a quién? Jacob, que posteriormente se llamó Israel. Entonces había un patrón familiar de envidias, había un patrón familiar de pleitos entre hermanos por tener lo mejor. Y en el caso de José estaba repitiéndose ese mismo patrón. Y él tuvo que tomar una decisión. Dicen los psicólogos, los que saben de esto, dicen que no podemos cambiar las circunstancias, pero que la única libertad verdadera que tenemos es cuál es nuestro derecho o qué vamos a nosotros escoger, cómo vamos a reaccionar ante esas circunstancias. Eso lo dijo un doctor, un
psicólogo judío que estuvo en el Holocausto, que estuvo preso, estuvo en un campo de concentración. Él no podía manejar las circunstancias, pero él tomó la decisión de guardar la esperanza y esperar que Dios lo salvara. Ese doctor se llamó Víctor Franklin, después escribió un libro que se llama El hombre con propósito. Si usted puede leerlo, léalo, muy bueno, es muy parecido a una vida con propósito de Rick Warren. Pero él decía, la única libertad que tenemos es saber qué escoger en las circunstancias. Y José tuvo esa libertad. Él pudo haber dado el paso al frente y desquitarse, pero traer tragedia a su vida, tragedia a su familia, y obviamente que los propósitos de Dios no se cumplieran. Pero él tomó una decisión bastante fuerte. Yo quisiera que me acompañaras ahí en Génesis, capítulo 45, versos 1 al 5. Dice, no podía ya José contenerse delante de todos los que estaban al lado suyo y clamó, haced salir de mi presencia a todos. No quedó nadie con él al darse a conocer José a sus hermanos. Entonces se dio a llorar a gritos y oyeron los egipcios y oyó también la casa de Faraón. Y dijo José a sus hermanos, yo soy José, ¿vive aún mi padre? Y sus hermanos no pudieron responderle porque estaban turbados delante de él. Entonces dijo José a sus hermanos, acercaos ahora a mí. Y ellos se acercaron y él dijo, yo soy José vuestro hermano, el que vendisteis en Egipto. Ahora pues no os entristezcáis ni os pese de haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. Fíjese qué dice aquí, que estaba ya José, ya no podía contenerse, ya no podía hacer como que no los conocía, porque en su alma y en su corazón había algo, y dice que aquí dice que mandó sacar a todos los que estaban ahí presentes, todos sus séquitos, les dijo, sálganse por favor, voy a hablar con estos hombres, sálganse por favor. Y dice que él empezó a llorar. ¿Cómo le empezó a llorar? ¿De qué manera? ¿Cómo? A gritos, empezó a llorar, y empezó a decir, yo soy José, empezó a llorar fuerte. Dice que toda la casa de Faraón y todo Egipto se dieron cuenta de que estaba llorando el gobernante. Y saben, yo soy José, yo soy José, el que bendice en Egipto, yo soy. ¿Dónde está mi padre? ¿Cómo están? Estaba drenando todo lo que había en su corazón, todo aquel dolor que tenía lo estaba sacando en ese momento. Por eso estaba llore y llore delante de ellos. Estaba sacando todo eso de ahí hasta que él pudo descansar. Él eligió romper el patrón, no eligió tomar la decisión de desquitarse. Ahora yo tengo el poder, ahora van a saber lo que es amar a Dios en tierra ajena, ¿verdad? Tuvo la decisión de decir, te perdono. No se entristezcan, no tengan miedo, no voy a hacer nada en contra de ustedes. Tengo el poder para hacerlo, tengo los recursos. Nada más hago así y vienen 500 guardias para decir, ¿qué se le ofrece, majestad? Agárrame eso así, mételos a bote. Sin pensar, sin chistar, rápido, instantáneamente, puedo hacerlo, pero no lo voy a hacer. Porque en ese momento él empezó a sacar todo lo que había en su corazón, todo aquello que le estaba estorbando, todo aquello que no le dejaba avanzar, porque sabía que si avanzaba, se iba al voladero. Voy a ser igual que ellos. Voy a terminar destruyendo mi vida. Voy a terminar destruyendo sus vidas y voy a terminar destruyendo el propósito de Dios para lo cual nos ha creído. Él alcanzó a ver por qué él estaba allí, por qué Dios lo había levantado. Sí, pasó un proceso muy grande y muy fuerte. Yo quisiera que fuéramos a Romanos 8:28. Tuvo que reconocer lo que Dios puede hacer en su vida. Vamos a Romanos 8:28, si me acompañan por favor. Yo creo que es un versículo, uno de los capítulos más hermosos de la Biblia. Al menos es el que a mí me da mucha esperanza. Yo le digo que lo subraye, que lo tenga en la mano siempre.
8:28. Y dice el apóstol Pablo de la siguiente manera: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque los que antes conoció, voy a seguir dando lectura, hermano, síganme por favor. Porque los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. A los que predestinó, a esos también llamó. Y a los que llamó, a esos también justificó. Y a los que justificó, a esos también glorificó. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, amén, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que le entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún, el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Dios? Tribulación, angustia, persecución, hambre o desnudez o peligro o espada, porque como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Amén. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Dale un paso, Señor. José no tenía esta revelación escrita, la tenía en el testimonio del Espíritu que habitaba en él. Él sabía que tenía que sacar aquellas cosas que no le dejaban avanzar. Oye, pero es que ya eres el gobernante de Egipto, sí, pero estás en un paseo emocional del Egipto. Durmiendo en las sábanas de lino fino, aterciopelados, y en la noche te despertaban, no, las cisternas, perdón, su mente se le recordaba lo que había pasado. En la actualidad, aquí y ahora, ¿qué es lo que no te deja avanzar? Puede ser el odio, el resentimiento, algo muy parecido, el rencor. Puede ser que te sentiste rechazado, alguna desilusión. A lo mejor tuviste o fuiste envidiado, y eso es lo que no te deja avanzar. Eso es lo que te tiene al borde en muchas ocasiones. Amargura, pueden ser incluso cadenas espirituales, patrones generacionales, como vimos, ¿verdad? Patrones que tenemos que romperlas. Es que en mi familia siempre pasa esto. No, pues no tiene que pasar. Aquí, como leímos, tú eres el escogido de Dios y todas las cosas te van a ayudar para qué? Para bien. Aunque ahorita yo lo vea y no lo entienda, José cuando estuvo en la cisterna no lo entendía, cuando estuvo de esclavo no lo entendía, cuando estuvo de prisionero tampoco lo entendía, cuando pasó mucho tiempo no lo entendió, hasta que llegó a la posición que Dios quería que estuviera, fue cuando él empezó a entender por qué. Y cuando vio a su familia que venía, entendió el propósito de Dios, porque Dios había dicho una promesa a Adán: en ti serán benditas todas las familias de la tierra y de ti haré una nación grande y poderosa. Dice la Biblia que cuando José permitió la entrada a su familia, entraron 75 personas. Pero cuando Dios sacó a la gente, a su pueblo de Egipto, salió más de 1 millón de personas rumbo a la tierra prometida. Porque fue el plan de Dios. Y José fue el momento. Sí, pasó un proceso duro. Y sabes que tú y yo estamos pasando por un proceso en el cual nosotros tenemos que ver primeramente
lo que Dios está haciendo en nuestras vidas. No sé si hay aquí alguien que haya venido por primera vez. Si alguien se vino por primera vez, le voy a pedir que se ponga de pie. Si alguien vino por primera vez a una reunión como esta, le voy a pedir que me dé la oportunidad de orar por usted. Denme ese privilegio y esa oportunidad. Por favor, acérquese aquí adelante. Queremos orar por usted. Gloria a Dios. Gloria a Dios por sus vidas. Gracias. Yo les bendiga. Gracias por esta oportunidad de orar con ustedes. ¿Qué vamos a hacer en ese momento? Vamos a pedirle a Dios que toque nuestras vidas, que toque nuestro corazón. No sé, yo sé, en ese sentido soy completamente ignorante. ¿Qué es lo que hay en el transformo de su vida? Pero yo quiero decir algo, no están aquí por casualidad, están aquí por un propósito de Dios, para que Dios haga algo en su vida, y va a ser algo grandioso y maravilloso. Mañana ustedes me van a estar viendo diciendo, pastor, ¿se acuerdan cuando pasamos y quebramos? Mi vida empezó a cambiar y empezó a haber bendición sobre bendición. Créanme, pero permítanme orar por eso. ¿Sí me lo permiten? Voy a pedir que por favor cierre sus ojos, eso es para no distraernos. Cierre sus ojos, pero como siempre digo, abra su corazón en este momento. Cierre sus ojos y abra su corazón. Le voy a enviar una oración muy pequeña, muy sencilla. Diga después de mí, Señor Jesús, yo reconozco tu sacrificio en la cruz. Y en este momento te pido que seas mi Señor y mi Salvador. Que me des paz, amor y tu bendición en mi corazón. Espíritu Santo, lléname con tu presencia. Te lo pido en el nombre de Jesús, mi Señor. Amén. Déjame orar por usted. Vamos a orar por usted. Vamos a estar aquí, por favor. Padre, en el nombre poderoso de Jesucristo, el Señor y el Salvador. En este momento ponemos en tus manos la vida de estos hombres y mujeres, aún de este pequeño delante de ti. En el nombre de Jesús te pedimos que tú les bendigas, que tú les levantes, que tú seas guardándoles de todo mal. En el nombre de Jesús, trae bendición a sus vidas, que ellos puedan ver el propósito por el cual tú les has llamado a tu reino eterno. En nombre de Cristo Jesús, hablamos palabra de bendición a sus vidas. Hablamos palabra, Señor, de prosperidad a sus vidas. Hablamos palabra de protección a sus vidas. Les cubrimos con tu sangre preciosa. Y Espíritu Santo, toca sus corazones, habla sus mentes, que ellos puedan doblar su rodilla delante de ti y que confiesen que tú eres el Señor y el Salvador, y que cada día tengan más hambre de conocer de ti y de seguirte. En nombre de Jesús, damos la honra, la gloria, la alabanza. Gracias, Señor. Amén. Por favor, síganlo. Les van a dar un pequeño obsequio, por favor, para que recuerden este día memorable. Ahora, en el primer punto, tuve la bendición de también predicar. Y al final se me acercó una hermana y me dice, pastor, yo me identifico con la vida de Jesús. Y hay cosas que yo tuve que drenar y consultar. Yo lo mismo, vuelvo a hacer la pregunta. ¿Qué es lo que te hace? ¿Qué es lo que te ha impedido seguir adelante? ¿Qué es lo que te ha llevado al borde? ¿Qué es lo que te ha hecho sentir así? Tú lo conoces. Yo quiero invitarte a que salgas de tu lugar y me permitas orar por ti. Salgas de tu lugar y ven aquí adelante.